febrero, entramos a marzo y viene la famosísima, ya en unas cuantas semanas, la famosísima Semana Santa, ¿no? Nosotros no le llamamos Semana Santa, de hecho no es santa formalmente. Es una festividad que se ha paganizado mucho, no es una ordenanza del Señor que guardemos ese día, ese tiempo en el cual Él hace el sacrificio, no es una ordenanza, por lo tanto no es cuestión de hay que estarla guardando. Cada iglesia decide, cada iglesia define. Lo que nosotros hacemos es dedicarnos a hablar del sacrificio del Señor Jesús, bueno, no tanto la vida, sino más específicamente la muerte, el sacrificio de Cristo. Y en cuanto al feriado, pues más que nada les recomendamos vayan a pasear, salga con la familia, dedíquese a descansar. En realidad no se trata de hacer mayor cosa. Ya sabemos que la religión toma esos días para consagrarse, en teoría, pero aún así no lo hacen muy bien. Pero si se tiene que consagrar solamente para ese tiempo, entonces mejor ni lo haga, ni siquiera comprende qué es la consagración. Y la verdadera consagración que Dios espera de nosotros es de todo el tiempo, de todo el tiempo. Entonces, se nos ha mandado que ya no guardemos las fechas, que no guardemos los tiempos, no es en base a esa nuestra comunicación y comunión con Dios, no es en base a los tiempos, fechas, tradiciones, festividades, ni ninguna cosa. Así como con la Navidad aprovechamos, así ahora aprovechamos. Si alguien dice, bueno, voy a pasarme ayunando, voy a pasarme orando, voy a hacer guerra espiritual, bueno, si va a evangelizar, sí sería guerra espiritual, si no, de lo contrario, está desperdiciando su tiempo, mejor dedíquese a descansar. La guerra espiritual no es orar, la guerra espiritual no es leer la Biblia. Además, esas cosas hay que hacerlas todos los días, nadie tiene excusa. Esto no es solo el pastor, el que predica, el que enseña, el que da la palabra, él tiene que encargarse de estudiar la palabra, no, todos. La palabra de Dios fue entregada a todos, todos tenemos que crecer y estamos en la iglesia para el crecimiento de todos los creyentes, no el crecimiento del que se pone aquí adelante. Así que si toma ese tiempo nada más para consagrarse, está perdiendo su tiempo. No sirve de nada. La consagración tiene que ser todo el tiempo, tiene que ser de toda la vida. Pero le llaman Semana Santa, de todas maneras celebran la muerte de Cristo en viernes y Cristo no murió viernes, Cristo Jesús muere miércoles. Entonces ni siquiera saben de qué se trata todo esto. Por eso es que nosotros nos dedicamos a enseñar los principios, por qué vino Cristo, por qué muere Cristo, y también dedicamos a ese evento tan importante, tan maravilloso, para que lo recordemos. Y el propósito, hoy lo vimos temprano en la escuela dominical, el propósito es que usted lo comparta, el propósito es que usted hable. Tengo otra razón también por la cual hablar de esto. El año pasado terminamos toda la revisión de los evangelios, de los 3 sinópticos, terminamos toda la revisión de esos evangelios. Pero hubo una ocasión en donde yo tuve que encargarme de la computadora, yo tuve que ver la computadora y todo lo demás, y a la hora del mensaje les dejé apagado el micrófono a los hermanos en la transmisión, cuando fue la hora del mensaje. Y entonces los hermanos fueron muy educados, no avisaron, no dijeron, no abrieron ninguno su micrófono, y entonces solamente se quedaron todo el mensaje viéndome, mientras yo hablaba, mientras yo decía las cosas, y se aguantaron todo así el mensaje. Y el mensaje era precisamente del hijo pródigo. Así que para compensar ese mensaje, que no lo oyeron, y para aprovechar este inicio de tiempo que le llaman Semana Santa, nosotros no le llamamos Semana Santa, no guardamos ninguna Semana Santa, no se tiene que guardar. Aprovecha el descanso, sí, para estar en familia, para estar descansando en su casa o como lo sea que quiera pasarlo, pero descanse, aproveche esos tiempos. ¿A dónde más va a ir? No hay nada más que hacer esa semana. Entonces descanse, salga con la familia, de eso se trata. Y nosotros como iglesia dedicamos a hablar del Señor, de su sacrificio. De eso nos dedicamos a hablar. Bien, el hijo pródigo, capítulo 15 de Lucas.
No podemos leer todo el capítulo, pero la razón de por qué el Señor habla del Hijo Pródigo es, y eso lo pueden ver al principio del capítulo, lo pueden leer ustedes. Lo que sucede es que hay quienes señalan a Cristo porque está hablándole y recibiendo a personas bien llamadas pecadoras, especialmente en aquel entonces. Los publicanos y pecadores, dice versículo 1 del capítulo 15. Y entonces señalaron a Jesús, ¿por qué está recibiendo a estos pecadores? ¿Por qué les está hablando? ¿Y por qué les está dedicando tiempo? Y es esa la razón por la cual el Señor Jesús da más adelante la parábola. Aparte da otras señales, otras palabras. Pero la parábola del Hijo Pródigo obviamente es la sublime, la alta. El Hijo Pródigo formalmente representa a los pecadores que se arrepienten y el hijo que se queda con el papá, pero que rechaza a su hermano, representa a los fariseos, a los escribas, a estos que le estaban preguntando a Jesús, Jesús, ¿por qué recibes a estos pecadores? Ese es el sentido de la parábola. No vamos a verla toda, de hecho por eso no la leyeron completa. Vamos a ver qué es lo que nos ilustra Cristo sobre la salvación. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la razón por la cual Cristo Jesús vino a esta tierra? La verdadera razón, y es que es eso lo que se pierde en la llamada Semana Santa. Se vuelve una cuestión de paganismo porque de hecho las procesiones vienen del paganismo. Son ideas paganas que se tomaron y supuestamente ahora ya son cristianas. Nunca fueron cristianas, siempre fue paganismo. Se hacía precisamente para llevar por las calles las imágenes de los ídolos. Para eso eran las procesiones. Y esto, por supuesto, se hizo sincretismo, se cambió pues, supuestamente para convertirlos, pero más bien para perderlos más, convertirlos más en paganos, peores paganos, y hacer más pagano el cristianismo. Esa es la razón. ¿Por qué viene Cristo Jesús? Y quería ilustrarlo precisamente con la parábola del Hijo Pródigo. Versículo 11, Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. El padre le reparte los bienes. ¿Qué ilustra este versículo? ¿Qué ilustra esta parte? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿A quién señala? ¿Cuál es la imagen de este hijo? Es un hijo que sabemos que va a ser un malcriado, es un hijo que sabemos que va a tomar las posesiones que le da el padre y las va a deshacer, las va a arruinar. Va a perderlo todo. No toma lo que recibe del padre para multiplicarlo, para invertirlo, para hacerlo mejor. Simplemente lo que quiere hacer es tener la excusa de poder irse, tomando los bienes que ha recibido, tomando las posesiones, para poder ir a disfrutar la vida, vivir la vida aparte precisamente de su padre. ¿A quién ilustra este muchacho? La imagen de quién nos da este muchacho. Es la imagen de todo ser humano. Es cierto que el principio es que Jesús está hablando aquí de los publicanos y de los pecadores. ¿Pero acaso nosotros no somos pecadores? ¿Acaso nosotros no somos malhechores? ¿Quién está libre de pecado? Una vez el Señor hizo esa pregunta. ¿Quién esté libre de pecado que tome la primera piedra y que se la aviente a la adúltera? Y todos sabían que eran pecadores. Y como pecadores, ¿en qué sentido nos ilustra este muchacho a los labios de nuestro Salvador? Lo que nos ilustra es de que todos nosotros, todos los seres humanos, hemos tomado el bien de Dios, la provisión de Dios, la misericordia de Dios, la vida que Dios nos da, y nos hemos apartado de Él. Queremos vivir lejos de su cuidado, queremos vivir lejos de lo que Él dice. Queremos los bienes de Dios, nos gustan los bienes de Dios, disfrutamos los bienes de Dios a nuestro modo, a nuestro placer, no para cuidarlos, no para administrar, no nos interesa administrar nuestra vida, nos interesa disfrutar la vida.
Y no está malo el disfrute. Pero toda la vida de eso se trata. Y tengo que apartarme de Dios precisamente para eso. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice el Señor Jesucristo que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Querían seguir haciendo sus obras malas. No era falta de conocimiento, no era falta de comprensión. Todos nosotros como pecadores nos hemos apartado porque nos gusta el pecado. Pero para poder apartarnos a pecar, o para poder hacer ese pecado, tenemos que apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios nos da mandamientos, porque Dios quiere que le obedezcamos, porque Dios quiere que sigamos preceptos. Y nosotros no queremos. No nos gusta. No nos gustan los mandatos, nos gustan los bienes. No nos gusta lo que el Señor nos ordena, nos gusta lo que el Señor nos da. Y muchos cristianos son así. Muchos cristianos ya han tornado el Evangelio, ya no quieren preceptos, ya no quieren mandamientos. Como creyentes, como cristianos, y entonces las iglesias ya solamente se vuelve, usted viene aquí y Dios le promete millones de millones de millones de dinero. Y esa es la única razón por la cual están en esas iglesias. No hay pecado. No hay convicción de pecado, no hay el cambio, se ha transformado, siguen haciendo lo malo, siguen buscando lo malo, siguen dependiendo de lo malo. Pero se llaman cristianos. ¿Y por qué se da ese fenómeno? ¿Sí son cristianos? ¿Sí son creyentes? A muchos. Y en muchos ejemplos yo lo voy viendo esto. Por eso la ilustración del hijo pródigo es tan importante. Porque nos hace entender cuál es la verdadera conversión. Y qué hace falta para de verdad estar en compañía de Dios. Lo repito, pero para que lo entendamos bien. Cuando venimos a la iglesia no es que ya estamos en el cielo. Cuando somos miembros de la iglesia no quiere decir que ya somos miembros del cielo. De hecho, el apóstol Juan habla precisamente de los anticristos. Ellos estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. Y esto para que se demuestre que no todos los que están con nosotros, de verdad, son de nosotros. ¿Pero por qué? Porque su corazón no es arrepentido. Porque de verdad no han dejado las cosas del mundo, los males de este mundo, o la idea natural de las personas. La idea natural de las personas es, yo quiero que Dios me salve, pero yo no quiero ver a Dios. Hasta en una película vi eso. En una película que hablaba del cielo. Esa persona fallece, pierde su vida en un accidente y entonces de pronto aparece en el cielo. Allá está, en un paraíso, un lugar maravilloso. ¿Qué es el cielo? Es un lugar en donde usted puede pintar su propio paraíso y puede crearlo. Así dibujaban el cielo, así lo mostraban. El cielo que usted se imagina, un gran palacio, un gran campo. Un lugar hermoso, ese va a ser su cielo. Usted va a tener su pedacito de cielo y ese va a ser su cielo. Y cuando pregunta el protagonista, ¿y en dónde está Dios? La persona que supuestamente era un ángel hablándole, le dice, Dios está ahí arriba. Dios está ahí arriba, pero si ya estamos en el cielo, ¿arriba de dónde? Ya estaban en el cielo y el ángel le dice, Dios está ahí arriba. ¿Otro cielo? ¿Otro lugar? ¿Cuántos cielos hay? Estaba ilustrando algo muy interesante de esa película. Y es que la gente detesta a Dios. La gente lo rechaza. Es lo que hace precisamente este muchacho, versículo 13. No muchos días después, ya cuando había recibido sus bienes, lo hizo muy bien pensado, varios días después. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué se fue lejos? Porque no quería estar cerca del papá. Porque el papá siempre le va a decir, cambia. El papá siempre le va a decir, necesito que hagas esto. El padre siempre le va a decir, sé mejor, sé diferente. Quiero que mejores, quiero que progreses.
Él se va lejos para estar lejos del Padre, de la misma manera que todo ser humano se aparta de Dios, quiere estar lejos de Dios. Es esto lo que se ilustra precisamente en el huerto del Edén, cuando viene Dios a buscar a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán. Claro que sabía dónde estaba Adán, lo que pasa es que Adán se estaba ocultando de Dios. Adán no quería ver a Dios. Adán no quería que Dios lo encontrara y Dios estaba demostrando esto. Dios estaba llamando la atención a esto. ¿Te estás escondiendo de mí? ¿No quieres que te vea? ¿No quieres que te hable? ¿Ya no quieres que seamos amigos? Y esa es la posición de cada pecador y esa es la posición nuestra en nuestro pecado. Estar lejos de Dios. Por eso es clásico. Vemos a los hermanos alejándose de la iglesia, apartándose de la iglesia. Después, no mucho tiempo después, inmediatamente ya sabemos, es que está en tal pecado. Está pecando en estas formas. Buscamos inherentemente alejarnos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? Dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que quería era eso, vivir perdidamente. Y así es todo ser humano, lo que quiere es vivir perdidamente. Capítulo 53, versículo 6 del libro de Isaías, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero sí hay un sentido. ¿Cuál es el sentido? Es el sentido de la perdición. El sentido de voy a seguir mis placeres, mis deseos, mis intenciones. Y para hacer eso tengo que alejarme de Dios completamente. El apóstol Pablo lo dice y lo explica más claramente en el capítulo 2 de Efesios. Nosotros por naturaleza hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero yo para hacer la voluntad de la carne, para dedicarme a los placeres, tengo que alejarme de Dios, tengo que odiar a Dios, tengo que despreciar a Dios. Y esa es la condición del ser humano. Esa es la razón por la cual el ser humano se pierde. Esa es la razón por la cual todo condenado termina condenado. No es Dios tomándolos, destruyéndolos, arruinándolos. Son ellos mismos. Son ellos mismos arruinando sus vidas. Son ellos mismos despreciando su oportunidad de salvación. Son ellos mismos despreciando la fe que Dios les quiere entregar para su propia salvación. ¿Por qué? Por placer. Por hacer la voluntad de su carne. Por hacer la voluntad de su mente, dice el apóstol Pablo. Por naturaleza, todos nosotros éramos hijos de ira. No se trata de qué es lo que vamos a hacer o qué tanto vamos a hacer o cómo hay que sopesar. Hacer cosas buenas y que van a compensar las cosas malas es que es irrelevante. Dice Pablo, por naturaleza éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, sobre todos. Nadie podía salvarse, nadie era justo. Sin importar cuántas justicias hiciera, no podía alcanzar esa medida perfecta, preciosa para poder llegar a Dios. Es imposible. A veces me llama la atención cómo interpretan los creyentes la cuestión de la salvación. Piensan que tiene que ver con justicia. Justicia no tiene nada que ver ahí, la salvación. La justicia de Dios es que todos nosotros estemos en condenación. Esa es la justicia de Dios. La verdad es que usted no quiere enfrentarse ante un Dios justo solo con sus virtudes, porque va a perder. Solo con sus justicias, porque ya perdió. Esa es la verdad. Y eso es lo que el mundo no entiende. En esta semana que les mencionaba, ¿qué es lo que hacen? Hacen procesiones, hacen formas para supuestamente agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios así. Es imposible aunque hiciera procesión todos los días, aunque hiciera procesión
en la mañana y en la tarde de todos los días de su vida. Y Dios es justo condenando, enviando al infierno, enviando a la condenación. Dios es justo. Dios es correcto. Dios está haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque todo ser humano como malhechor desprecia los bienes, desprecia a la persona de Dios, pero quiere los bienes para poder disiparlos, para dedicarlos a su placer. ¿Será que para eso son los bienes de Dios? ¿Será que Dios nos da la vida para que nosotros la disfrutemos y la arruinemos? ¿Será que Dios nos da este cuerpo para que lo dediquemos al pecado y a lo malo? Dios nos ha dado las cosas para que le sirvamos, para que le honremos, para que le adoremos y le glorifiquemos. ¿Qué hemos hecho nosotros como pecadores? Lo que hacemos nosotros como pecadores es arruinar toda la obra y misericordia de Dios en nuestra vida. Y estamos arruinando también el lugar que Dios nos ha dado, esta tierra preciosa, bendecida por Dios, ya está arruinada y la estamos arruinando más. ¿Por qué? Por el pecado, por dedicarnos a la ganancia, por estar lejos de Dios. Al apartarnos de Dios somos malos administradores. Al apartarnos de Dios malversamos lo que Él nos da, lo que Él ha dejado, y termina destruyéndose y arruinándose. Por eso perdemos la salud, por eso perdemos la bendición, por eso perdemos los recursos. Por eso. No debe sorprendernos. ¿Estamos siguiendo los preceptos de Dios? No. Bueno, viene el fracaso, viene la enfermedad, vienen los males. No debe sorprenderse. Revise su vida. Este muchacho, siendo joven, revisó su vida. Cada vez su situación iba de mal a peor, de mal a peor, de mal a peor. El problema no era que necesitara más dinero. El problema no era que necesitara más salud o más juventud. Había un problema. Versículo 14. Sigamos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El frágil intento, perezoso intento del ser humano de componer su vida. Es lo que estamos viendo aquí. El ser humano tratando de compensar aquello que ha perdido. Pero a Dios nunca lo va a poder compensar con nada. Ni sus placeres, ni el dinero, ni el beneficio que alguien más le pueda dar, podrá compensar lo que solamente Dios le puede dar. Está vacío, está perdido, está solo. Y buscar en otras personas y buscar en otros recursos esa compañía, es lo que el ser humano trata. Así trata el ser humano de buscar ese aliento, ese alivio, esa sanidad o esa justicia en otras religiones, en otras formas de compensar a Dios. ¿Y estoy sirviendo a Dios? No, no está sirviendo a Dios. Está tratando de componer, de acomodar y de cambiar incluso a Dios. El demonio es muy eficaz en esto. El demonio da mucho dinero, que se va rápido. El demonio da muchos placeres, muchas alegrías, son momentáneas, son inmediatas y hay que seguir haciendo. Los vicios dependen de todo esto. Hay muchos que compensan esto con los vicios y ahí están, el vicio. Apenas le da un poquito de alegría, un poquito de dicha, apenas un poco. Por eso es que tiene que seguir haciéndolo. Está vacía el alma. Está solo, está abandonado. Y esa es la condición del ser humano. Cuando Cristo Jesús dice que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no se refiere solo al infierno,
se refiere a salvar al mundo de sí mismo. Se refiere a salvar al ser humano de su propia mente, de sus propias intenciones, de su propia vida descarriada. Por eso es que no importa de nada estar celebrando un momento, una semana, como si fuera santa, y con eso vamos a compensar algo. ¿Cómo está su situación con Dios? Tiene una relación con Dios, y esa relación con Dios no puede ser de una semana o de una cuaresma. No se trata de nada de eso. Se trata de si se ha puesto a cuentas con Dios. Y eso es lo que debemos predicar. Eso es lo que debemos hablarle a las personas. Usted está en esta religión pensando que va a compensar su relación con Dios, y no es cierto, no es verdad. Le va a nutrir, le va a aliviar un poco, va a tener solamente alivios, pero se va a dar cuenta, y debe darse cuenta, que su vida está en una total miseria. Esa es la situación del ser humano sin Cristo, sin Dios. La situación del ser humano es que está completamente arruinado. Y el que no está completamente arruinado solamente va a la ruina. No importa qué tanta riqueza tenga, no importa qué tanta juventud o qué tanta salud tenga. Mientras más se aleje de Dios, mayor será su ruina. Y eso es lo que debemos hablarle a la gente. El infierno solamente es la consecuencia final. El lago de fuego solamente es lo que viene después del juicio, ya la sentencia. Y el juicio es nada más un formalismo, nada más. Ya la gente está en grave desviación. ¿Por qué? Son juicios de Dios cayendo. Capítulo 1 de Romanos, ahí los encontramos. Juicio de Dios ya cayendo. La ira de Dios se revela contra toda injusticia. Por eso la civilización está arruinada, la civilización está perdida y necesita convertirse, necesita ver su situación, necesita comprender, y es lo que hace el muchacho. Solo falta un versículo. ¿Hasta dónde cae su pérdida de honor y de dignidad? Versículo 16, y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, deseó llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pierde su dignidad. Eso es lo que pasa con los pecadores, y es lo que está ilustrando el Señor precisamente con estos pecadores. Ustedes señalan a estos pecadores, lo que pasa es que han perdido su dignidad. ¿Por qué? Porque su vida se ha ido arruinando cada vez más. Porque están lejos de Dios. Es la consecuencia de una vida desviada, olvidada y separados de Dios. Debemos tener compasión con los pecadores. Nosotros no los vamos a sacar. Nosotros les podemos dar para que compren un pan, para que se alivien un poco, un momento. Pero necesitan el verdadero pan espiritual, el verdadero pan eterno que se llama Cristo Jesús. Y nosotros lo tenemos y nosotros se lo podemos dar. ¿Tienes estos problemas en tu vida? Porque tu vida se ha ido degenerando. Ya no tienes honor, ya no tienes honra. ¿Por qué? Porque el pecado solo engendra pecado. La mente está dañada, es lo que ilustra el apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos. La mente está dañada. Dice el apóstol Pablo que debido a su pecado, debido a su idolatría, Dios los entrega a una mente reprobada. Lo que una mente sana no puede hacer, Dios los entrega por causa de su pecado. Y por eso es que vemos a la gente matándose entre sí, odiándose entre sí, arruinándose entre sí. Eso es lo que estamos viendo. ¿Todo por qué? Por querer alejarse de Dios para poder seguir su vida de maldad. Eso es todo. Ese es el fin. Ese es el propósito. ¿Se dan cuenta? El orar no sirve de mucho. Leer la Biblia no sirve de mucho. Se necesita predicar, hablarle al mundo, hablarle a las personas, hablarle a quien tiene cerca. ¿Cuál es la razón por la que vino Cristo? ¿Cuál es la razón por la cual Él tenía que morir?
Él no quiso morir. Él no estaba feliz con morir en el sentido de que no me importa la muerte, mátenme. No. Él estaba feliz con morir para que nosotros tuviésemos esa oportunidad de salvación y que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna, porque no existía otro modo, no había otra forma, no había nadie más, solamente Él. El Señor Jesús no ilustra su obra, su trabajo, acá en el Hijo Pródigo. Lo que ilustra es la razón de la caída, de la ruina humana, y lo que debe hacer para poder recibir a Cristo, lo que llamamos la conversión. ¿Qué es la conversión? Muy importante, versículo 17, de ahí lo vemos en adelante. Versículo 17, Lucas 15, 17. Cuando estaba en esta situación miserable, cuando estaba en esta situación indigna, arruinada, perdida, y cuando ya no había nadie, viene esta frase tan interesante del Señor Jesucristo: y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Traté de estudiar qué es lo que aparece aquí, qué es lo que dice el Señor Jesucristo, y es una frase que como que si hubiera visto a sí mismo, hubiese visto a su interior y hubiese regresado a eso. Más o menos eso es lo que se ilustra en esta frase. Me gusta mucho cómo lo ilustra el traductor: y volviendo en sí. Tomando conciencia de su situación, asegurándose de por qué está en donde está. Ahora ya sé, porque es mi culpa. Soy yo el que hice lo malo y por mi culpa vino toda esta cadena de males. Y yo no merezco nada. Como cada pecador debería decir: yo merezco el infierno. Y cuando conocemos verdaderamente la justicia de Dios, los creyentes sabemos que merecíamos el infierno. Y de ahí fuimos rescatados por la inmensa misericordia de Dios. Volvió en sí. Tenía toda la culpa. Él era la razón de su propia ruina, no era Dios. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado varias veces. ¿Por qué, si Dios es tan grande? ¿Por qué, si Dios es tan poderoso? ¿Por qué permite lo malo? ¿Por qué permite el mal en el mundo? Es que no es culpa de Dios, es culpa de usted. Es culpa de sus padres, es culpa de su familia. Por supuesto, será culpa de sus hijos cuando crezcan. Todos tenemos culpa. No es culpa de Dios. Y si Dios creara un mundo perfecto y nos pone a nosotros, lo volvemos a arruinar. Porque no es culpa de Dios y de su omnipotencia, es culpa de nosotros y nuestra maldad y nuestra bien merecida condenación. Eso es lo único que tiene el pecador que hacer. Volver en sí, entender, comprender. Yo soy parte de la maldad de este mundo. Yo soy parte de que haya tanto muerto, haya tanto odio, haya tanto pecado. Es por ser como yo, por tener un cuerpo como este, lleno de maldad. Y es lo que quiere Dios, que haga todo ser humano, que simplemente entienda que sin Él su vida está arruinada. Y el ser humano no lo entiende. Podría ser un poquito culpa de la iglesia, puede ser, pero por eso es que nos dedicamos y le dedicamos este tiempo a ver la razón. El año pasado nos dedicamos, y no solo fue el año pasado, dedicamos varios años a ver los evangelios, pero el año pasado nos dedicamos a ver la muerte, el proceso de la tortura y situación del Señor Jesucristo. Ahora estamos viendo el porqué. ¿Cuál era la razón? El ser humano no tenía ninguna salida ni escape.
Pero lo que puede hacer el ser humano es darse cuenta de su situación arruinada lejos de Dios y por esa razón clamarle, ir a buscarlo, suplicarle. Volvió en sí el muchacho y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Estamos viendo versículo 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Por querer los bienes y arruinarlos, por no tener ahí a su padre con sus mandamientos, él perdió el sustento constante, diario y de bendición. Por causa de nuestro pecado, nosotros, hermanos, ni siquiera logramos vivir 100 años. Es por culpa de nuestro pecado, es por culpa de nuestra maldad. Y mientras más pecamos, menos años vamos a vivir. Porque queremos unos cuantos añitos de placer, unos cuantos segundos y minutos de placer, de alegría, ¿no? De euforia. Y despreciamos esa vida larga. Y no digamos el mundo. El mundo quiere una vida de pecado, de maldad, sí, pero una vida, 50 años, 60 años. A los 60 años uno ya no anda pecando. O al menos no de la misma forma. Y por eso despreciar una eternidad con Dios, por eso despreciar el favor eterno de Dios, por eso despreciar la misericordia maravillosa de Dios, libre y gratuita, ¡qué ruina! ¿Por qué? Porque el ser humano no vuelve en sí, no despierta, no comprende. Es una cuestión de comprender. Dios tiene tantas cosas maravillosas, pero yo prefiero estas poquitas cosas que tengo, un tiempo, lejos de Él. Y aún así los seres humanos no lo entienden. Eso es lo que debemos predicarles. Eso es lo que debemos enseñarles. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha logrado? El mismo Señor Jesucristo dice: aunque el hombre gane el mundo, aunque gane todo el mundo, aunque sea todo el dueño de todo el mundo, ¿de qué le sirve? Se va a perder su alma. Pero Dios, que es abundante y que tiene muchas misericordias, mucha piedad y que nos da y nos ofrece la vida eterna, no, a Él no lo quiero. Ese es el punto, como mencionaba, como la película. El ser humano no quiere a Dios, quiere los bienes de Dios. Y si Dios no le da vida eterna y si Dios lo mete al infierno, Dios es un malvado, Dios es injusto. Pero yo hice estos bienes, yo fui a cargar, yo di estas limosnas, pero no te pusiste a cuentas con Dios. Y te pusiste en el camino adecuado de salvación, que es Cristo Jesús. Por esa razón, simplemente la justicia se va a cumplir. Esto es lo que debemos hacer a quienes les hablamos de Cristo. Que reflexionen, que piensen, denles tiempo, no los obliguen, denles tiempo, que vean sus propias vidas, que mediten qué es lo que están haciendo, que ellos reflexionen y que de su propio corazón ellos quieran venir, regresar a Dios. Así como aquellos judíos le dijeron a los apóstoles: ¿qué haremos? Esto fue después de la predicación evangelística. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora entendemos qué es lo que vamos a hacer. Me levantaré, dice versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a cambiar. Ya no voy a seguir este camino de ruina y de maldad. Voy a cambiar. Voy a apartarme. Muchos cristianos no entienden eso. O que se dicen cristianos. ¿Que no entiende que su vida tiene que ser diferente? ¿Que no entiende que su vida tiene que ser otra al venir a Cristo? ¿Que no entiende que tiene que disponerse, sabiendo que la vida sin Cristo, sin Dios, era una ruina? Por lo tanto, tiene que cambiar.
Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente, pero tiene que ver con cambio de dirección. Tiene que tener otra dirección, tiene que tener otro camino. Y esto es lo que se propuso este muchacho. Por eso es tan importante, tan interesante. Porque muchos no lo hacen. Porque muchos dicen, sí, yo creo en Cristo, pero no cambio mi vida. Me han dicho que acepte, ya estuvo, ya con eso, pero no cambio mi vida. No hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay fe. Y sin fe no hay salvación. No es que nosotros vamos a cambiar. Es que regresar a Dios nos va a cambiar. Es que regresar al Padre Celestial es lo que nos va a cambiar. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de nada. Hermanos, y esto es para todos los cristianos, no somos dignos de la salvación. No nos merecemos la salvación, no nos ganamos la salvación la ganó Cristo. Dejemos de actuar como que le estamos haciendo un favor a Dios. No le estamos haciendo un favor a Dios. Fue Él quien a nosotros nos dio el favor de estar aquí, en este lugar, en esta congregación, escuchando de su palabra. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque hemos regresado a Él. El creyente no es digno. En Apocalipsis aparecen aquellos a los cuales el Señor los honra con coronas maravillosas, majestuosas, hermosísimas. Pero cuando están ahí delante del Señor Jesucristo, ellos toman sus coronas y las ponen a los pies del Salvador. ¿Por qué? Porque solamente Él es digno de toda honra y de toda gloria. Él es el único que merece toda recompensa, todo galardón. Él es el único, no nosotros. Nosotros recibimos la salvación, pero gracias a Él. Es gracias a Él que lo hizo todo. Y bueno, la actitud del Padre, con eso cierro y termino. Levantándose, vino a su Padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Me gusta muchísimo esta imagen, me conmueve muchísimo. Porque dice que su Padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es maravillosa esta imagen y pienso, ¿cómo hizo el Padre para verlo de lejos? ¿Cómo hizo el Padre para estar ahí en ese momento cuando venía su Hijo? Y pienso yo que el Padre estaba ahí esperando todos los días, todo el tiempo, estuvo ahí esperando a su Hijo. Y esa es la actitud de Dios. Y esa va a ser la actitud de Dios siempre. Esperarnos. Cuando nosotros incluso como creyentes hacemos lo malo, nosotros también nos apartamos de Dios, nos escondemos, así como se escondió Adán. Y Él en su presencia está esperándonos, llamándonos. Arrepiéntete, regresa, cambia. Muchas veces, y es en parte porque la religión nos pinta de esta forma a Dios, un Dios iracundo, colérico, molesto, irritado con el pecado. Y sí, es cierto, a Dios le molesta el pecado. Pero Dios siempre está esperando y anhelando que el arrepentido venga. Que el que quiera decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, he pecado, le he hecho daño a mi familia. Señor, he pecado, me he hecho daño a mí mismo, a mi cuerpo. He pecado contra mi propio cuerpo. También existe eso. Él está siempre esperando que regresemos y que cambiemos, que tengamos arrepentimiento. Tenemos un Padre misericordioso. Tomen en cuenta, la religión hizo este cambio tan malo, tan feo. Como Jesús es colérico, irritado, molesto,
y quiere que hagamos siempre lo bueno, entonces mejor vamos a cambiar. Y por eso es que empezaron a creer en la Santísima. Lo que le llaman ellos Santísima. La Virgen Santísima. Porque la Virgen Santísima siempre está feliz, contenta, es una madre. De esa manera pusieron a Dios en un trono de odio, de relámpagos, de molestia y de juicio. Lastimosamente, para ellos es precisamente eso lo que van a encontrar. Este padre estaba dispuesto a esperar ahí, tal vez hasta que recibiera noticias de que su hijo se había muerto, pero estaba dispuesto a esperar hasta el final. Y así nos espera Dios, que nos arrepintamos. Y así espera Dios a los pecadores y a los malhechores. Regresen. Y eso es parte también de nuestra predicación. Regresen a Dios, que es bueno. Él les está esperando. Y les ofrece una salvación gratuita, una justificación gratuita, perfecta, completa, en Cristo Jesús. Como dije, eso no se ilustra acá, pero está implícito. Ya sabemos de dónde viene. De que Cristo Jesús da su sangre para que nosotros podamos tener reconciliación. Ese es el ministerio que tenemos. Ese es el ministerio que nos ha dado Dios, el ministerio de la reconciliación, para lo cual hemos recibido la palabra de la reconciliación, capítulo 5 de 2 de Corintios. ¿Estamos hablando de ese Dios perfecto, precioso, que tiene los brazos abiertos para recibir a los pecadores? ¿Le estamos hablando al pecador? Acérquese a Dios. Dese cuenta, sin Dios no tiene nada. Y estamos hablando de ese Cristo precioso que dio su sangre para poder reconciliarnos a nosotros, los pecadores, enemigos, malhechores, reconciliarnos con su Padre celestial, perfecto y santo. Que el Señor les bendiga.